Pero muy interesante que este pasaje de Mateo 2, versículos del 1 al 12, que es el que vamos a desgranar, como lo acabas de mencionar, o vamos a analizar. Este pasaje de Mateo capítulo 2 relata, ¿verdad?, describe, nos revela el nacimiento de Jesús y la forma como tres reyes que se tradujeron magos, es la palabra magoi en el griego, que simplemente significa hombres sabios. Entonces vamos a ver que tradicionalmente pues ponen en la Navidad el famoso pesebre, ponen a María o al niño junto a María, a José y a los Reyes Magos dentro del pesebre. Esta es la escena en la que la mayor parte de muchos hogares cristianos pues ponen, ¿verdad?, y les gusta seguir con esa tradición del famoso nacimiento de Jesús. Ahora bien, cuando venimos a la Biblia vamos a encontrar bastantes cosas que no se apegan a la realidad de cómo nosotros hemos interpretado la forma como estos hombres que llegaron del Oriente, vamos a ver que venían de la zona de Irak o de Siria o de la Mesopotamia a visitar a Jesucristo. Y vemos nosotros que la historia de estos pastores es completamente diferente a como muchos nos imaginamos. Porque cuando dice la Biblia en el capítulo 2 de Mateo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, esto está aquí citando el libro de Isaías, antes se llamaba Éfrata o Efrata, que era el lugar o la casa del pan. La palabra Belén significa en el hebreo la casa del pan. Qué interesante que Jesucristo naciera en la casa del pan, cuando en Juan 10 él dice, yo soy el pan que descendió del cielo, cualquiera que me come puede tener la vida eterna. Entonces, muy interesante también que haya nacido en Belén. Además, en Belén había cerca cantidad de pasturas con cientos de pastores. Así era un lugar especialmente para criar ovejas. Qué interesante también que aquel que iba a ser el Cordero de Dios iba a nacer en la casa del pan y en el lugar precisamente donde se preparaban las ovejas para los sacrificios, ¿verdad?, en el templo judío. Entonces, dice la Biblia que en esos días Herodes vinieron del oriente, estaba reinando unos magos, que ya vimos es la palabra magoi, que significa simplemente hombres sabios. Y observemos lo que dice el versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, o sea, la estrella del niño que iba a nacer, hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos a ver claramente que en el registro bíblico, entonces, cuando llegan los reyes, o estos que no eran reyes para comenzar, no eran reyes porque en ningún momento se menciona que eran reyes, eran, repito, hombres sabios, tal vez astrólogos del tiempo de Daniel, como más adelante lo vamos a desarrollar. Pero cuando ellos llegan, dice en el versículo 11 de Mateo 2, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Entonces, aquí la palabra casa, en el griego, oikia, con K de kilo, oikia, es una casa, no es un pesebre. Entonces, los hombres sabios que llegaron a visitar a Jesús, llegaron 2 años cuando Jesús ya había nacido. Qué interesante. No llegaron junto con los pastores, como regularmente se cree. Los pastores fueron los primeros en acercarse al pesebre. Y pasaron 2 años cuando inicia la persecución de Herodes, que también lo vamos a ver, que llegaron entonces estos hombres, ¿verdad? Se menciona también tradicionalmente que eran 3 reyes magos. La Biblia no revela ni que eran reyes, ni que tampoco eran 3. Simplemente se ha asumido por los regalos que le dieron al niño, que fueron oro, incienso y mirra, que eran 3 hombres. Bueno, pero pudieron haber sido 4 y haberle dado estos 3 regalos, o pudieron haber sido 5. Entonces, no se sabe a ciencia cierta, no lo sabemos cuántos eran, pero sí sabemos que eran más de 2, o eran 2, porque dice la Biblia, porque hemos visto que los reyes, o sea, está en plural la palabra, han venido a visitar a Jesús. Entonces, pudieron haber sido 3 o 4, no lo sabemos. Vemos también nosotros claramente que tampoco se menciona que eran reyes, porque la palabra griega para magos es magoi, que significa hombres sabios. Y el registro bíblico nos habla que venían del oriente, o sea, al oriente de Israel se encuentra
la Mesopotamia, entre el río Tigris y el Éufrates, que es precisamente la nación actualmente de Irak. Pero, ¿de qué manera podíamos nosotros preguntarnos, pudieron estos hombres saber que iban a ser un rey en Israel? Primera pregunta, vamos a contestarla más adelante, Roger. Y la segunda, ¿cómo es posible que estos hombres sabios venían con el impulso y la motivación de adorarle? O sea, ¿qué conocimiento había ya en Irak o en el Oriente para que supieran que un rey de los judíos iban a ser y que ese rey era el Mesías de Israel? 4 puntos que nos van a enseñar que no era una estrella literal. En primer lugar, dice en Mateo 2, versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Entonces se menciona que esta estrella era algo personal. Observemos los pronombres y observemos en el original griego cómo está escrito. Está hablando que esta estrella era del niño. Hemos visto su estrella. ¿De quién? Del niño que iba a nacer. O sea, la estrella del rey de los judíos, por lo que no podía ser una simple estrella. En segundo lugar, esta estrella aparecía y desaparecía. En tercer lugar, se movía del oriente al occidente y del norte hacia el sur. Y en cuarto lugar, esta famosa brillo, esta radiancia, esta luz que se tradujo como una estrella, porque fue la palabra que se usó en el griego, aster, que es la palabra estrella en el griego, se detuvo en la casa de Belén. O sea, vamos a ver, aquí están los magos o los hombres sabios en Irak, y aquí está Belén. Entonces, vemos que se les aparece allá en el oriente, donde ellos estaban, esta luz o esta radiancia, este fulgor de luz, que entonces comenzó a moverse y ellos inmediatamente supieron, vamos a ver, de una profecía de Balaam en Números capítulo 24, que había una estrella también que iba a moverse para poder realmente determinar el nacimiento del cetro o el bastión de mando de la realeza que se le iba a entregar al Mesías de Israel. Todas estas conexiones son importantes porque hace demasiado interesante esta historia y más profundamente de lo que nosotros nos podíamos imaginar. Entonces, esta estrella se movía y entonces cuando ellos comienzan a seguir esta estrella, vamos a seguirle llamando estrella o el fulgor, vamos a ver quién era finalmente la estrella. La estrella se para exactamente en Belén, o sea, era clarísimo que ahí era el lugar donde ellos tenían que llegar. Pero no solamente se para en Belén, sino que se para exactamente en la casa donde Jesucristo ya tenía 2 años de edad y donde ahí entran los reyes, estos hombres sabios del Oriente. Entonces, esto es algo completamente diferente, pero ¿qué era entonces? Bueno, el significado de la raíz de la palabra griega para estrella, repito, es la palabra aster, que significa radiancia o brillo o fulgor luminoso. Esta estrella simplemente, viniendo de una forma tan fulgurosa y tan radiante, no era más que el Shekinah. Wow. O sea, ¿qué es la palabra Shekinah? Era la gloria de Dios. El Shekinah era la manifestación visible de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Ya vimos que era su estrella, o sea, era la gloria del niño. O sea, esta gloria que guió en el Antiguo Testamento a los judíos por toda la tierra de Canaán, que aparecía muchas veces como una nube, otra vez aparecía y llenaba el templo y tenían que salirse todos porque la presencia del Señor la llenaba. Se llama el Shekinah o la gloria de Dios. Y vemos nosotros que cuando estos hombres de Babilonia ven este brillo o este fulgor en el cielo que se movía, entonces dedujeron claramente, esto no es una estrella normal, esto es algo completamente de carácter sobrenatural. Era una señal que el rey de los judíos había nacido. Pero, ¿cómo supieron? Es la pregunta que tenemos que contestar, que era el rey de los judíos. Y además, qué interesante que ellos dijeron que iban a adorarle. ¿Quién les dijo que realmente era el Mesías?
Vamos a verlo más adelante. El único lugar en el Antiguo Testamento donde se profetiza, donde se nos revela exactamente la fecha de cuando en la primera venida Jesucristo iba a venir, es en el libro de Daniel. Repito, la única parte en todo el Antiguo Testamento donde se nos revela y se establece la fecha de la primera venida del Mesías es en la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel, que se encuentra en el capítulo 9, versículos 24 al 27, donde el ángel Gabriel se le aparece a Daniel y le dice: te voy a dar una profecía que va a cubrir el espectro, va a cubrir exactamente toda la cronología, va a cubrir el tiempo que Dios ha determinado para el pueblo escogido en el Antiguo Testamento de Dios, que fue Israel. Y entonces, para reducirlo bastante, el ángel le dice a Daniel: mira, Daniel, quiero que sepas que el pueblo de Israel tiene 490 años, porque dice 70 semanas, la palabra semana, Shebúa, en el hebreo significa 7 de 7. Así que cuando oímos que le da la profecía de las 70 semanas, son 70 7, o sea, 7 por 7, 49, que son 490 años. Israel no solamente tenía semanas de días, sino también semanas de años. Entonces, Dios le dice a Gabriel, para simplificar, Israel tiene 490 años. Cuando estos 490 años se cumplan, se cumple todo el programa de Dios para Israel, y entonces se establece el reino mesiánico. Muy bien, esto es muy importante para que podamos trazar bien la escatología bíblica y apegarnos realmente a la palabra de Dios. El ángel continúa diciéndole a Daniel: mira, Daniel, desde que se dé la orden para reconstruir Jerusalén, porque Jerusalén, recordamos, estaba hecha a pedazos completamente, cuando se dé la orden de la reconstrucción de Jerusalén, hasta el Mesías va a haber 483 años, o sea, 69 semanas, 69 semanas, perdón, 69 semanas. ¿Cuándo se dio la orden para que se reconstruya Jerusalén? En el año 444-45, antes de Jesucristo, y se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo del 1 al 6, cuando el rey Ciro de Persia le da la orden a Nehemías para regresar a Jerusalén, la ciudad de Nehemías. Nehemías era el copero del rey y comenzara la reconstrucción. Entonces, esto es matemáticamente, asombrosamente milagroso que la Biblia nos revela. Desde el año 444 hasta la entrada de Jesús a Jerusalén, el famoso Domingo de Ramos, estaban cumpliéndose exactamente 483 años. Pero ¿qué pasó con los últimos 7 años o la última semana? Porque eran semanas de años. Bueno, faltó una semana, que son 7 años. Ahí Dios detuvo su reloj profético. Ahí Dios dijo: ya no voy a seguir con el programa que le di a Israel de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías. Si Israel hubiera aceptado a Jesucristo, el reino mesiánico ya estaría actualmente visible en el mundo, y tal vez los gentiles, nosotros, los que no somos judíos, no hubiéramos tenido la oportunidad de poder ser salvados. Así que de una forma también milagrosa, Dios, podríamos llamarle, sacrifica a Israel, porque Él sabía todo lo que iba a pasar, para que los gentiles pudieran conocer también el mensaje original que Dios le había dado Dios a Israel, nada más que mucho más desarrollado, ¿verdad? Porque ya Jesucristo explicó claramente el Antiguo Testamento, y los apóstoles que tenían el Espíritu Santo, que no tenían los profetas más que temporalmente en el Antiguo Testamento, lo explicaron en sus epístolas y en sus cartas. No así en el libro de los Hechos. Tengamos cuidado de no hacer doctrinas con el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es un libro histórico narrativo que narra la transición entre el pueblo judío y entre el cristianismo.
Entonces, las epístolas y las cartas explican lo que pasó en los Hechos y lo que pasó muchas veces también en el Antiguo Testamento, como el libro de los Hebreos. Entonces, Dios detiene el reloj y falta una semana de 7 años, que esta semana se conoce como la semana 70 de Daniel. O sea, faltan 7 años para que Dios termine con Israel. Estos 7 años se conocen como el tiempo de la tribulación, o los 7 años que el anticristo va a firmar para darles una supuesta paz a los judíos por 7 años, los cuales a los 3 años y medio los va a traicionar. En el Antiguo Testamento, estos 7 años se conocen como el día de Jehová, el día de la ira de Dios, el día de la destrucción, el tiempo de angustia, Jeremías 37, de Jacob. Todos estos términos están asociados y conectados a los 7 años que faltan de la tribulación, contando que los últimos 3 años y medio serán los de la gran tribulación. Ahora veamos lo más interesante de todo esto, porque vemos nosotros que además en el tiempo de Daniel, de donde vinieron estos hombres sabios del oriente, de Irak precisamente, qué interesante que Daniel haya sido nombrado precisamente ahí en Babilonia el jefe de los astrólogos, de los hechiceros, de los magos de Babilonia. Y lo vamos a comprender entonces, porque hicimos la primera pregunta hace algunos minutos, de cómo es posible que estos hombres sabios supieran que iban a ser un rey en Israel. ¿Cómo sabían que era el Mesías? O sea, que él era alguien a quien deberían adorar. Veamos esto en el libro de Daniel rápidamente y veamos el capítulo 1, versículo 20 del libro de Daniel. Vamos a ver sus versículos rápidamente para entender lo que pasó en Babilonia con estos hombres sabios que eran descendientes de aquellos discípulos que tuvo el profeta Daniel. Dice Daniel 1:20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, está hablando de los jóvenes judíos que comenzaron a ser adiestrados en el palacio de Babilonia del rey Nabucodonosor, Dios los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Esta palabra magos en el hebreo es la palabra shartom o hartom, y la palabra astrólogos es la palabra hebrea ashahav, que significa precisamente aquellos que a través de la inspección o de la observación del cielo tratan de determinar qué es lo que realmente está pasando o las señales de Dios que quisieran ellos mandar. Así lo pensaban ellos antiguamente. Veamos ahora capítulo 2, versículo 12 y 13 de Daniel. Dice así, por eso el rey, o sea, estos astrólogos, estos hechiceros, estos magos, el rey tuvo un sueño, no se lo pudieron interpretar. El rey Nabucodonosor se enojó y dice, mandó que los mataran a todos los sabios de Babilonia. El rey mandó matar a todos los astrólogos, a todos los sabios, a todos los hechiceros de Babilonia, y se publicó el edicto, que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Aquí Daniel, para simplificar todo, pide al jefe de los eunucos del rey que le dé tiempo para orar y que Dios le iba a interpretar el sueño. Finalmente Dios, lo sabemos, Dios le interpreta el sueño a Daniel a través del Espíritu Santo, y Daniel recibe la revelación de Dios. Y encontramos el versículo 27 y 28 del capítulo 2 de Daniel, que dice, y Daniel respondió al rey, el misterio que el rey demanda, ni sabios, escuchemos, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los Ahasharit Yom, que en el hebreo es en los postreros tiempos. Aquí es claramente que todas las profecías de Daniel son para los tiempos futuros. La etimología de las palabras hebreas no nos permite poder interpretar esto como que ya sucedieron. Son profecías
para el futuro. Y ahora encontramos en el capítulo 4 de Daniel, porque todas estas son las conexiones que nos llevan a entender a los sabios o a los magos que llegaron a visitar a Jesucristo. Dice Daniel 4, del 7 al 9. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrarme la interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, aquí está hablando Nabucodonosor, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en el que mora el espíritu de los dioses. Belsasar, versículo 9, jefe de los magos. Aquí Daniel ya lo vemos, que ha sido nombrado jefe de ¿quién? Jefe de todos los magos, de todos los hechiceros, de todos los astrólogos del reino de Babilonia. Era el jefe de todos ellos. Se convirtió en el maestro. Jefe de los magos, ha entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde que he visto en tu interpretación. Y finalmente, en el capítulo 5, versículo 11 y 12, dice la Biblia que cuando el rey Belsasar quiso realmente saber el futuro, le dijeron, en tu reino hay un hombre en el cual mora en el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él la luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos del reino. Ahora, muy bien, ¿por qué hizo Nabucodonosor a Daniel jefe de todos los magos y de todos los hechiceros y todos los astrólogos? Porque Daniel le salvó la vida. Nos acordamos en el capítulo 1 que acabamos de leer que los mandó matar, pero cuando Daniel se presenta ante el rey y le revela el misterio que Dios le reveló a Daniel, entonces él salvaba la vida de todos los astrólogos, de todos los magos, de todos los hechiceros que servían al rey Nabucodonosor. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, podemos imaginarnos, ¿verdad? Claramente que entonces Daniel comienza a enseñarles a todos estos magos y a muchos astrólogos de ellos, y comenzaron discípulos más cercanos de él a acercarse a Daniel y les comenzó a hablar acerca de la profecía que probablemente les explicó cuándo nacería el Mesías en Daniel 9, 24 al 27. Wow. Entonces tuvo un cúmulo de alumnos que tuvo ahí Daniel, que estuvieron escuchando las profecías que Daniel les contaba, y de ahí que estos hombres que vinieron a visitar a Jesús cuando él nació, que ya tenía 2 años de nacido, sabían claramente quién era el rey de los judíos. ¿Quién se los dijo? Posiblemente estos astrólogos tuvieron una línea, una descendencia que comenzaron a pasar, ¿verdad?, todas las enseñanzas de Daniel y estuvieron atentos a esta profecía de la semana 70, que fue la que claramente los indujo a llegar guiados por esta Shekinah o la gloria de Dios para reconocer que ese niño era el rey de los judíos y que ese niño iba a ser el Mesías enviado por Dios. En el Antiguo Testamento encontramos a un profeta que finalmente terminó como falso profeta. Pero vemos que Dios, ¿verdad?, dice Pablo en Romanos, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay mucha gente que ha fracasado, pero que al mismo tiempo, por tener los dones de Dios, Dios los sigue usando, como Sansón, sin que esa persona o ese predicador o ese cristiano sepa que él, aunque vive en pecado, Dios lo sigue usando, pero tarde o temprano el hacha del juicio ya está puesta en la raíz de los árboles y esa persona o ese ministerio tarde o temprano tiene que caer. Así es también con los individuos. Fue el caso clásico de Balaam, que aparece en Judas, en la carta antes de la epístola de Judas, antes de Apocalipsis, donde se menciona como un falso profeta. Bueno, muy bien. Aquí Balaam se vendió. Es un profeta de los que se venden, o sea, personas que prostituyen su ministerio por el dinero. Pero antes de eso, él dio 4 profecías guiado por el Espíritu Santo. Y después ya el hecho que se haya vendido y aceptado las ofertas del rey Balac ya fue otra cosa. Pero veamos nosotros esta profecía en el libro de los Números, capítulo 24, versículo 17, también relacionado con la estrella famosa, o como ya vimos, la Shekinah, y lo vamos a corroborar otra vez,
que fue realmente lo que se le apareció a los hombres sabios del oriente. Dice así, Números 24, 17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, herirá las sienes de Moab, destruirá a todos los hijos de Sed, será tomado Edom y será Seir por sus enemigos. Vemos nosotros que aquí esta estrella es exactamente igual que el cetro, o sea, saldrá estrella y se levantará cetro de Israel. O sea, aquí la palabra estrella y cetro, cetro sabemos que es el bastón de mando que usaban antiguamente los reyes, que implicaba autoridad, implicaba reinado. Entonces, cuando dice que el cetro se le iba a entregar a alguien, sabemos que era claramente el Mesías. Desde Génesis 49, cuando Jacob profetiza cómo saldría de Israel también el Mesías con el cetro o con el bastón de mando, que era el que Dios había asignado para reinar eternamente. Entonces, qué interesante que también aquí este profeta Balaam haya anunciado que iba de Jacob salir una estrella. O sea, ¿quién es esta estrella? Jacob se refiere a toda la nación de Israel. Es uno de los nombres que se le da, acordemos que se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces, cuando se usa Jacob significa Israel. Entonces, iba a salir de Israel una estrella. ¿Quién era? ¿Verdad? Vimos que era la estrella de Jesús, Mateo capítulo 2, versículo 2, que se le asigna a Jesús. Su estrella era la gloria del mismo Jesucristo, el que estaba guiando a los hombres sabios para que fueran a adorarlo y servirlo. Entonces, esto es impresionante de que la Biblia podamos tener estas conexiones, y no es hasta que hacemos estas conexiones que podemos tener ya más claramente un panorama o las piezas del rompecabezas. No podemos tomar una pieza de por acá y otra pieza de por acá. Tenemos que juntar todas las conexiones que hablen del mismo pasaje o del mismo tema o del mismo tópico, y podemos ya tener una cosa más clara antes de poder expandernos. Así que pues esto es muy importante para que podamos nosotros trazar bien la palabra de verdad y acordarnos que las profecías de Jesús, desde que Él nace, fueron 600, 800 años los profetas hebreos, los que anunciaron que tal vez Jesucristo, que haya nacido ya en tu corazón y en mi corazón, sea realmente aquel a quien estemos adorando, sirviendo y conociendo en espíritu y en verdad.